Te pido que se ponga de pie para leer la palabra de Dios, hermano. ¿Todos la tenemos? Y dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito Dios, queremos darte gracias, Señor. Queremos agradecerte porque siempre será una grande bendición a nuestra vida cuando nos reunamos, Señor. Y es en tu nombre en que nos reunimos, Señor, para escuchar tu bendita palabra, para meditar en ella, Señor. Sabemos que hoy no es la excepción, Padre. Por favor, Dios, edifícanos. Según lo que tú conoces, por supuesto que necesitamos. Y que este tiempo de estudio de tu palabra nos lleve a conocerte más, Señor, pero también a ser más obedientes a tu palabra. Háblanos, Señor, por favor. Te lo pedimos que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, por favor, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Quiero iniciar con una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gusta presentar exámenes? Levanta su mano. ¿A nadie? A nadie, ¿verdad? En lo natural no nos gusta que nos hagan ¿qué? Exámenes, pruebas, ¿verdad? Esa es una realidad, pero ¿qué cree, hermano? A lo largo de la vida, como seres humanos, tenemos que pasar por diversas pruebas, ¿no es cierto? Tenemos que pasar por diversos exámenes, llamémoslo así, diferentes tipos de pruebas. En lo natural pasamos por exámenes académicos a lo largo de nuestra vida. Desde pequeños vamos a la escuela, tenemos que presentar nuestros exámenes. Tal vez en lo que hay en lo cotidiano, hacemos pruebas incluso de manejo. En los deportes hay personas que hacen pruebas de resistencia, que se están preparando en el deporte, pruebas de salud también cuando no nos sentimos bien, pruebas para ser aceptado tal vez en un trabajo. Pruebas en el trabajo para saber si usted o alguna persona que presenta esa prueba es confiable para desempeñar el puesto que está solicitando. Así como en la vida, hermanos, en general tenemos que afrontar diversas pruebas, así también en la vida cristiana. Nuestra fe con la que nos decimos ser creyentes o seguidores de Cristo, también será probada. Para ver si nuestra fe es genuina, para ver si nuestra fe es confiable, para ver si nuestra fe que decimos tener, si es una fe verdadera. El título de esta enseñanza es Nuestra fe será probada. Y si pudiera yo ponerle un subtítulo es
firmes en la prueba. Firmes en la prueba. Y vamos a ver, hermanos, 3 aspectos importantes acerca de la fe genuina o la fe verdadera. El primer aspecto es que esa fe va a verse en la necesidad de ser probada. Número 2, que va a haber un propósito de ser probados en nuestra fe, pero también va a haber una finalidad por ser probados en esa fe. El propósito de nuestra enseñanza es comprender, hermanos, que en la vida de todo creyente es necesario, escuche bien, es necesario pasar por pruebas, las cuales nos fortalecen. Y además, estas pruebas nos afirman en nuestra fe. Entonces vayamos al desarrollo de esta enseñanza, hermanos. Como leímos los versículos anteriores, el apóstol Pedro alaba y bendice el nombre de Dios en los primeros versículos que leímos, del 3 al 5. Ahí el apóstol Pedro alaba al Señor por su grande misericordia. Alaba al Señor porque Él nos afirma y nos dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro habla a los creyentes y les dice que alabamos al Señor porque tenemos en Él una herencia, hermanos, incorruptible. En el Señor tenemos una herencia que no se destruye, es incontaminada, es decir, que no se marchita, una herencia en Cristo para sus hijos que es inmarcesible, que significa que no se marchita, reservada en los cielos. ¿Para quiénes, hermanos? Para nosotros, para los creyentes. Y dice que en Dios somos guardados por su poder mediante la fe para alcanzar algo muy importante, hermanos. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la introducción a este tema, hermanos. Es importante señalar el contexto de nuestra carta. ¿Qué estaba aconteciendo en este contexto, hermanos? Bueno, recordemos que para ese tiempo estaba el emperador Nerón, el emperador romano. Un emperador, escuche bien, sanguinario. Un emperador cruel. Este emperador comenzó una persecución sobre los cristianos en el año 64. Esta carta se escribió aproximadamente un año después, en el 65 después de Cristo, por supuesto. Entonces podemos entender que había una tremenda persecución hacia los creyentes. Existía un tiempo difícil. Hoy son tiempos difíciles para la raza humana. Hoy son tiempos difíciles. Tiempos de aflicción, de preocupaciones, hermanos. De falta de amor de nuestra sociedad. En aquel tiempo no era la excepción. Había persecución grande hacia la vida de aquellos que habían puesto su confianza en Cristo. Aquellos que vivían, hermano, como creyentes, son perseguidos en distintas regiones, en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y a pesar de ello, hermanos, a pesar de este contexto tan difícil, el apóstol Pedro, en 2 ocasiones, en los versos que leímos 6 y 7, menciona el gozo que debe de haber en nosotros como creyentes. Todo ese gozo a raíz de las grandes bendiciones que conllevan nuestra salvación en Cristo Jesús. El que conoce al Señor, conoce de su salvación y tiene gozo por esa salvación. ¿Usted tiene gozo? Por supuesto, nuestra mente no tiene capacidad, hermanos, para comprender el valor tan maravilloso de las bendiciones del Señor. Las entendemos a cierto límite.
Pero su majestuosidad de esas bendiciones que tenemos en Dios nos rebasan nuestro entendimiento. Pero la esperanza que tenemos es que un día estaremos con Cristo para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un día estaremos con Cristo para siempre y recibiremos nuestra herencia. Y esa es, hermanos, estar con el Señor, esa es nuestra esperanza viva. Por eso debemos de tener gozo. Vamos a ver estos tres aspectos, reitero, importantes de una fe genuina, hermanos. Primero, que va a haber una necesidad de ser probados en nuestra fe. Primera de Pedro 1:6. Dice lo siguiente, Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas, hermano. No sé si usted hoy esté pasando por alguna prueba, o haya pasado por alguna prueba, o vaya a pasar por alguna prueba. Quiero decirle que si usted es creyente, es seguro que pase por ella. Por eso hoy, hermano, usted debe de ver esta enseñanza como una bendición, porque Dios nos está preparando para ello. Y dice ahí, aunque ahora, primero está hablando en esta porción del versículo 6, el apóstol Pedro está diciendo, en lo cual os alegráis. ¿En qué? En la que ya explicamos en la introducción, que tenemos salvación en el Señor y que en la salvación está nuestro gozo. Y en sus promesas, por supuesto, dice, en lo cual vosotros os alegráis, nos da alegría. Dice, aunque ahora. Esa palabra, aunque, es como si estuviera diciendo Pedro, no obstante eso, indica una circunstancia contraria. Ok, tienes el gozo porque sabes que estás en Cristo y tienes salvación, aunque ahora, es decir, pero ahora las circunstancias en las que estás viviendo, ¿cuándo dice? Ahora, ¿cuáles serán? Esa persecución, habría aflicción en este mismo momento, dice el apóstol. Lo que tú estás viviendo en esta persecución que te trae aflicción, eso es a lo que se refiere cuando dice, aunque ahora por un poco de ¿qué? De tiempo. Esto significa algo interesante, que en la vida del creyente habrá aflicción, pero esa aflicción, hermanos, será temporal. La aflicción para los hijos de Dios no es para siempre. Por muy dura que ésta sea, no será una aflicción por mucho tiempo. Las pruebas de la vida del creyente, hermanos, son temporales. Reitero, aunque puedan algunas pruebas durar muchos años. Tal vez pareciera exagerado, sin embargo no lo es, hermanos. Si usted es creyente, una mujer de Dios o un hombre de Dios, y tuviera que sufrir una prueba de aflicción todos los días que le restan de vida, aún así sería momentáneo, hermano, tendrá un término. Cuando partamos con el Señor, ¿no es cierto? Aún en esas circunstancias va a haber un término, hermano. No es por la eternidad la aflicción, pero sobre todo, hermanos, no se compararán nuestras aflicciones que tengamos aquí con las glorias venideras que en el Señor van a manifestarse en nuestra vida por la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hoy, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien complicados. Cada vez el pecado avanza más. Cada vez el pecado está acabando con las familias. Cada vez el pecado está ganando la mente de los jóvenes, de las señoritas que se están perdiendo, que se están haciendo homosexuales. Porque no se nace así, hermanos. La Biblia es clara, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Por eso, siempre se lo voy a repetir, hermanos. Qué bendición es poder tener a nuestros hijos recibiendo la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los maestros? Los maestros que dedican su tiempo para bendecir a nuestros hijos en su clase, hermanos. Y bendecirnos a nosotros a través de la lectura de su palabra. ¿Es una bendición para usted?
Para mí lo es, hermano. Sé que para usted también. Las aflicciones no son eternas, no son para siempre. Tendremos que enfrentarlas a ellas, sí, por supuesto. Muchos mártires lo hicieron, hermano, en tiempos del Imperio Romano. Muchos ejemplos, historias que existen. Existe la historia de un anciano, hermanos, que estaba ya su vida para ser sacrificado, hermanos, porque él no se negaba a blasfemar contra Cristo. Lo habían tomado preso porque él no se negaba, no quería negar a Cristo en su vida como su Salvador. Y era ya un señor de edad, hermanos, que iba a ser torturado hasta la muerte. Escuche, a ser torturado hasta la muerte. Porque ya hemos platicado que la historia nos enseña que era tanta la crueldad hacia los creyentes que no aceptaban negar a Cristo en su vida, que eran prendidos vivos en una hoguera, hermanos. Y en ocasiones eran usados en postes para alumbrar el camino del emperador. Imagine eso. Y este hombre no era aquí la excepción. Este hombre estaba siendo amenazado ya muy pronto a la muerte para ser torturado, y que la propia tortura que le iban a aplicar lo llevara a perder la vida. Reitero, era ya un anciano, pero no quería negar a Cristo. Y aún sus verdugos le decían, oiga, algo así como eso, oiga, señor anciano, considere su edad, ya usted ya está grande. Y yo me imagino algo como esto, oiga, considere ya, le quedan pocos años de vida tal vez. ¿Por qué tiene que morir? Mire, es tan fácil que usted niegue a Cristo y pase ya sus últimos años de vida, pues que no muera de esta manera. Los propios verdugos le encominaban a que negara a Cristo. Ya está anciano, mire cómo está, vea su condición, niegue a Cristo y se va a salvar. Pero él se mantuvo, hermano. Este anciano se mantuvo hasta el final firme, declarando a Cristo como su Señor. Él sabía que iba a ser torturado, pero él sabía quién es su Salvador. Él sabía que iba a ser torturado, pero él también sabía que iba a ser solo un poco de tiempo su tortura, su dolor, hermanos. Él sabía que no iba a ser para siempre. Él sabía que ese martirio, que esa tortura no iba a durar mucho tiempo, y que él esperaba ver al Señor prontamente. Él sabía que la tortura en la vida del cristiano, la aflicción y la prueba sería solo momentánea, y que a su muerte empezaría una gloria eterna al lado de su Señor Jesucristo. Y eso es lo que esperamos. Eso es lo que espero yo. Que un día en nuestra partida tengamos la plena convicción de estar con Cristo Jesús. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18, hermanos. Vea el apóstol Pablo cómo estaba consciente de esto. Esto es tremendo, hermanos. Dice, pues tengo por cierto, él sabía que que las aflicciones del tiempo presente, él también tenía aflicciones, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestarse. Ninguna aflicción en este tiempo de vida, en esta tierra, hermano, en los hijos de Dios y las hijas de Dios, ninguna, por muy fuerte que sea, jamás van a compararse con lo que nos espera al lado del Señor. Eso será glorioso, hermanos. Retomo el verso 6. Por eso dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que necesario, estamos en 1 de Pedro 1:6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario.
si es necesario. Esta palabra necesario, hermano, en el original griego nos indica algo muy importante. Esta palabra necesario significa se tiene que. Es decir, se tiene que cumplir algo, porque es conveniente que se cumpla. En otras palabras, esa necesidad en el original significa algo obligatorio, que no hay manera de eludir. Es como un requisito, hermanos, un requisito, y como es necesario, es inevitable. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo inevitable o necesario en la vida del creyente? El verso 6 lo dice, y retomo, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué es necesario? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En la vida del creyente es necesario, es un requisito, porque así tiene que ser que nuestra vida sea probada a través incluso de la aflicción y por supuesto las pruebas. ¿Sabe, hermano? El hablar de aflicción ciertamente no es grato. En muchas congregaciones no se predica esto para evitar que las personas se sientan mal. Hay lugares en donde se les predica solo pues lo que es grato al oído, ¿no? Lo que es se les predica bendiciones, abrir los cielos, lluvia de bendiciones, etcétera, etcétera. Pero ¿saben? Esta es palabra de Dios, amén. Esta es palabra de Dios, hermanos, y no debemos omitir nada. Esta porción de la Escritura, hermanos, escuche por favor, debe ser para nosotros como creyentes una bendición. El que el Señor nos hable del tiempo de aflicción que un día hemos pasado, que tal vez estamos pasando, vamos a pasar, debe ser una bendición para nosotros, los creyentes. Si usted no es creyente, si usted no ha entregado la vida a Cristo, hermano, en arrepentimiento y fe, si usted no ha hecho eso, pues usted va a decir, ¿cómo me voy a gozar en el tiempo de la aflicción? ¿Cómo voy a estar fortalecido? Si me duele, si me aflige, si es un tiempo difícil. La palabra de Dios nos enseña que aún en el tiempo de aflicción puede haber gozo en la vida de los que confían en Dios, en el Señor. Reitero, hermano, la Escritura, esta es la palabra de Dios y debe ser este tema también una bendición para nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Hermana, ¿por qué debe ser una bendición? Porque la instrucción de Dios, que es su palabra, nos equipa. Se lo digo de otra manera. Nos entrena para cuando la aflicción venga y estemos preparados. Eso es una bendición. Hay mucha gente que le llega la aflicción y mire, se le acaba la vida, se derrumban sus vidas, no saben qué hacer. ¿No es cierto? Y hasta quieren quitarse la vida a muchas personas en el mundo entero. Porque la mayor grande necesidad que tiene, ¿quién es? Dios mismo. Pero en la vida de los creyentes, ¿estamos exentos de aflicción, hermanos? ¿Cuántos han pasado por aflicción? ¿O están pasando o saben que van a pasar? ¿No es cierto? ¿Quién les sostiene? ¿Quién les sostuvo en ese momento? El Señor, así es. Entonces, reitero, esto debe ser una bendición para nosotros, porque Dios en su palabra nos está entrenando para estar preparados para el tiempo difícil. Dios nos prepara, por tanto, es una bendición. Amén, hermanos. Un hermano querido, hermanos, un primo hermano en Cristo, platicamos hace un tiempo y
acerca de las enseñanzas. Él las escuchaba en las predicaciones, hermano. Y me decía, gracias por enseñarnos la verdad. Aunque no nos guste algunos temas, pero es para un bien. Le digo, exactamente. Las enseñanzas de Dios siempre serán para un bien para su iglesia. Siempre, hermanos. Retomo primera de Pedro 1:6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, entendamos que es inevitable, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra afligidos es lo que nos provoca angustia, es llegar a la angustia, incluso a la tristeza. ¿Por medio de qué? Dice aquí, por diversas pruebas, hermano. Por diversas pruebas. Por eso inicié esta enseñanza preguntando, ¿a quién le gusta presentar exámenes? Pues realmente a nadie, ¿no? Se pone uno nervioso, le suda las manos. Hablando de exámenes académicos, por ejemplo. Pero la Biblia nos enseña que seremos probados, que seremos examinados mediante la soberanía de Dios por diversas aflicciones. La palabra aquí, pruebas, viene del griego peirasmos, que significa eso, una prueba, poner a prueba, una adversidad, pero también significa tentación. Pero también a su vez esta palabra pruebas, peirasmos, viene de otra raíz que significa un esfuerzo, que significa ser escudriñado, ser examinado, poner a prueba la fidelidad, la constancia y la perseverancia de la persona. Dios, a través de pruebas, de aflicciones, probará nuestra fe, probará nuestra fidelidad, nuestra constancia y nuestra perseverancia. Son pruebas, pero con un propósito y efecto benéfico para nosotros, hermano. Y dice aquí diversas pruebas. Esto significa que las pruebas que tendremos que enfrentar como creyentes son de muchas formas, de mucha índole, de muchas características, de diversas maneras, quiero decir, seremos probados, estamos leyendo, y que son estas pruebas necesarias. Pero sobre todo, hermanos, debemos confiar, porque si somos hijos, aún esas pruebas, la que usted me diga, va a ser orquestada por la soberanía de Dios. Aún la prueba que usted pase va a ser orquestada, controlada, dirigida por la soberanía de Dios. ¿Esto no le da seguridad, hermano? Aún en medio de la prueba que podamos llegar a pasar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios tiene propósitos soberanos y además esos propósitos son perfectos. ¿Quiénes saldrán adelante en estas pruebas? ¿Quiénes podrán salir adelante en el tiempo difícil? Solamente sus hijos y sus hijas. Como Pedro lo mencionó en el verso 5 que leímos al principio, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esto es pieza importante, parte importante, medular para el tiempo de prueba, nuestra fe. Cuando es una fe genuina. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Usted ha pasado alguna prueba que dice, ay Señor, ya no puedo más? De verdad, que dice, ya no puedo, Señor. Y vamos y nos postramos a Él, ¿no es cierto? Pues esto lo sabía el apóstol Pablo, por supuesto. Vean qué joya de lo que tenemos aquí que escribió Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación, entiéndase, peirasmos, prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios que no os deja para ser tentados
más de lo que podamos, ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar, hermanos, pruebas en nuestra vida. Primero los Corintios 10:13, ¿está bien? Perdón, ¿le dije mal? Primero los Corintios, capítulo 10, verso 13, ¿está bien? Lo leo nuevamente. Dice Pablo que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, es decir, examinados en el original, más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Hermanos, la aflicción en ocasiones es necesaria, por supuesto, en la vida del creyente. Pero la gracia, escuche bien, la gracia de Dios es la que nos sostiene, porque es con los que le temen. Amén. Porque no solamente nos guardará por medio de la fe en el tiempo de aflicción, sino, ¿sabe qué, hermano? También su fidelidad no permitirá que seamos afligidos más allá de lo que no podamos soportar. Aunque tal vez sintamos en ocasiones morir, debemos recordar que por la gracia de Dios, Él nos sostiene en su mano. Y no solo eso, amados hermanos, sino que aún en su bondad y soberanía, también nos da la salida para poder soportar el tiempo de aflicción. E indudablemente tendremos pruebas. ¿Amén, hermanos? Difíciles sí, dolorosas puede ser, pero ninguna de ellas será mayor a lo que podamos soportar, pero el Señor debemos tener siempre presente, porque el Señor estará con nosotros, porque el Señor es fiel y Él estará con nosotros siempre, aún en el tiempo de aflicción y de prueba. Recuerde, hermanos, nuestro título, nuestra fe será probada, firmes en la prueba, hermanos. Y estamos viendo tres aspectos importantes acerca de una fe genuina, una fe verdadera. Ya vimos el primero. Esa fe, hay una necesidad de ser probada, hermanos. Y que las pruebas no son eternas. Que las pruebas ciertamente traen aflicción, que son de muchos tipos, pero que el Señor estará con nosotros. Número 2, otro aspecto importante acerca de nuestra fe, es que hay un propósito por el cual nuestra fe será probada. Verso 7, primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, una pausa aquí, hermano, escuche, para que sometida a prueba nuestra fe. Tal pareciera que el apóstol Pedro se estuviera adelantando a la audiencia, a alguno de ellos que le fuera a hacer una pregunta, algo que mucha gente y aún nosotros nos preguntamos. Preguntas como: ¿por qué el creyente tiene que pasar por pruebas o aflicciones en nuestra vida, hermano? ¿Por qué tenemos que ser afligidos en ocasiones, hermano? Bueno, la respuesta es clara, porque nuestra fe necesita ser probada. Nuestra fe, la fe del Hijo de Dios, de la hija de Dios, necesita ser probada. Por eso dice hay un propósito, para que nuestra fe sometida a prueba sea. Para saber qué, hermanos, para saber si es una fe genuina. Mucha gente dice, creo. Mucha gente dice, soy cristiano. Mucha gente dice, yo sí tengo fe. ¿Fe en qué? En el Dios de la gloria, en el Dios de la palabra. ¿Tiene fe en el tiempo de la prueba? Ahí en el tiempo de la prueba, hermanos, ahí sale lo que verdaderamente somos. Yo se lo aseguro. Ahí se ve si nuestra fe, hermano, es una fe firme, es una fe férrea, si es una fe verdadera, genuina. Por eso es necesario que sea probada. Y aquí la palabra prueba, hermanos, significa o implica confiable. Si es una prueba digna de confianza. Y ojo, hermanos, aquí prueba no es peirasmos
como mencionamos hace rato, una adversidad o aflicción. Aquí tiene que ver con confiabilidad. Aquí prueba de su fe y de mi fe tiene que ver con confiabilidad. ¿Qué tan digna de confianza es su fe y la mía? ¿Qué tan digna de confianza es, hermano? Por eso tiene que ser probada con miras al fortalecimiento de su vida y de mi vida. Dios nos fortalece, hermano, para poder presentarnos ante estas pruebas, hermano, y poder salir adelante y ser aprobados. Estamos hablando de que somos examinados por Dios mediante esas pruebas. En otras palabras, aquí prueba se refiere a eso, a un examen, para ver si nuestra fe es verdadera. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Usted tiene una fe genuina, una fe verdadera en este momento? ¿Una fe puesta en Cristo? ¿Una fe puesta en Dios? Pase lo que pase en su vida, ¿esa fe está firme o estará firme? Hay una hermana que dice que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ella va a salir adelante por su fe en el Señor. Mire, hermano, tenemos poco tiempo de estar en Acapulco, por ahí de 7 meses. Y en muchas pláticas con varios de ustedes, no ha habido consejería, no ha habido alguna circunstancia en que no me compartan que hay problemas fuertes. Problemas fuertes. Y siempre hemos ido a la palabra y siempre hemos recordado lo que Dios dice. Y siempre mi consejo ha sido recordarles que Dios es soberano, de poner la esperanza en el Señor. Y mire, esas pruebas fueron momentáneas en muchos de ustedes. ¿No es cierto, hermanos? Y ya ha pasado. ¿Pero quién nos sostuvo? El Señor. ¿Y quién nos está equipando para lo que viene? El Señor. Gloria al Señor. Gloria a Él, hermanos. La prueba hace una separación, hermanos. La prueba y la aflicción separan. Cuando vienen esas pruebas, separa a los verdaderos creyentes de los que no lo son. Esas pruebas separan a los genuinos de los que no lo son. Esas pruebas en su momento llegan a separar a las personas que verdaderamente Dios conoce como sus hijos y a aquellos que Dios no conoce como sus hijos. Primero de Pedro 1:7 lo retomo, hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el que, hermano, que el oro. Otra pausa aquí, vamos avanzando en partes, hermano. Pedro hace una comparación. Nuestra fe con un metal precioso. Y dice la palabra ahí, precioso. Precioso significa honrado, algo que es amado, estimado, algo que es valioso. Y él se está refiriendo a ese metal que todos conocemos, a el oro. Pedro compara estas pruebas con el proceso de refinamiento, de purificación del oro. A lo largo de los siglos, el oro ha sido atesorado como un artículo de comercio muy precioso, porque es muy estable este metal, hermano. Este metal tan altamente apreciado es mencionado 385 veces en la Biblia, más que ningún otro metal. Es tan importante para el mundo en la actualidad, hermanos, que sirve todavía como una norma de referencia para determinar la riqueza y aún las transacciones internacionales y la riqueza de las naciones. Aún así, hermano, siendo tan precioso, es perecedero, es decir, que se gasta, que se pierde, que se destruye.
Lentamente, pero se destruye, hermano. Y aún así es probado. Aún así, siendo tan precioso, es perecedero y es probado, hermano. Dice la palabra de Dios, vuestra fe, mucho más preciosa que ese metal. No hay comparación, hermanos. Una fe firme, una fe genuina de un hijo, de una hija de Dios, no tiene comparación ni siquiera con un metal muy valioso como es el oro. Por eso dice la palabra de Dios, vuestra fe, ¿cuántos tienen fe? Amén. Vuestra fe mucho más, muchísimo más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, es decir, que se destruye y se gasta, se prueba. ¿Con qué dice ahí, hermanos? ¿Otra vez? Fuego. Con fuego. Con fuego. Fuego en la Biblia tiene diferentes connotaciones. En esencia 12. Una negativa porque quema. El fuego quema, destruye, pero también una connotación positiva en este sentido, porque el fuego calienta, porque el fuego alumbra, pero también, escuche, el fuego purifica. El fuego purifica. Acompáñenme a Números, capítulo 31, versículos 22 y 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Números 31, verso 22 y 23. Estamos hablando acerca de cómo se prueban los metales, ¿verdad? Un metal como el oro, pero escuche bien, aquí lo vamos a ligar que también tiene que ver con purificación. ¿Amén, hermanos? Bien. Números 31, 22 y 23. Dice, ciertamente el ¿qué? El oro, la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis de pasar. ¿Y será qué? Limpio. Y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Todo aquello que no resista el fuego pasará por agua para ser limpio. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el ¿qué? El fuego. Purificación. Por eso es importante ver el contexto, hermano. Limpia, el fuego limpia, calienta, pero destruye ciertamente, pero también, como lo estamos leyendo, será limpio. ¿Sí? El fuego revela la esencia del metal, hermano, cuando pasa por un proceso de purificación. Quita las impurezas, por eso lo limpia. ¿Sí? Quita todo aquello que es impuro. Si el oro, que es precioso y que se acaba, es probado, hermanos, ¿cuánto más ha de ser probada la fe del creyente? La fe genuina, la fe perdurable del cristiano. El creyente manifiesta una fe verdadera, hermano. Cuando, al confiar completamente en Dios, cuando es probado en su fe, cuando llega el tiempo de prueba, cuando llega el tiempo de dolor, cuando llega el tiempo de aflicción a la vida del creyente, ahí es probada su fe. Ahí es probado si verdaderamente confía por completo en Dios. ¿Cuándo hay aflicción, hermanos? ¿O cómo puede llegar la aflicción a nuestra vida? De muchas maneras, ¿no es cierto? Cuando las cosas no marchan bien, cuando se pierde el trabajo, cuando pasamos por enfermedad, hay aflicción cuando nuestros hijos llegan a perderse o andan en malos caminos o que no llevan una vida correcta. Hay aflicción en la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Es en ese tiempo de aflicción, hermanos.
Es en ese tiempo de prueba que como el oro refinado, nuestra fe es sometida a prueba. Y esa prueba hace saber lo que hay en el corazón. El tiempo de la prueba va a revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en su corazón, hermano? ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8, verso 2. ¿Está conmigo, hermano? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿A quién está hablando, hermano? Al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Para qué lo llevó por el desierto Dios? Dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en qué, en tu corazón. Si había de guardar o no sus mandamientos. El tiempo de la prueba, hermanos, es un tiempo en el que llega la aflicción, pero también es un tiempo de fuego. El tiempo de la prueba purifica nuestra vida, pero también saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. Nos estamos leyendo. El Señor probó a su pueblo y lo llevó ahí para afligirle, para probarle, para saber lo que había en el corazón de su pueblo. No somos la excepción, hermano, en cuanto a las pruebas. Aquí corazón alude a la actitud del pueblo hacia Dios y sus mandamientos. ¿Cuál era la actitud del pueblo en ese tiempo, en el peregrinar en el desierto? ¿Cuál era la actitud hacia Dios? A veces unos hablaban mal, hubiera sido mejor, Señor, mira, estamos sufriendo, desearíamos ya estar mejor como estábamos antes, siendo golpeados, siendo esclavizados por los egipcios. Hubo momentos que el pueblo en el tiempo de prueba y aflicción sacó lo que había en su corazón. Cuando las cosas marchan bien en la vida, hermano, mira, todo es de color de rosa a veces. Y todo marcha bien, estamos muy felices. Pero hay una diferencia muy grande cuando una persona que no conoce a Dios pasa por aflicción y una persona que conoce a Dios pasa por aflicción. La persona o quienes conocemos a Dios, habrá gozo y fe. Amén. Habrá gozo y fe. Y eso cambia todo. Eso cambia todo, porque aún en la prueba sabemos y tenemos la plena confianza de que el Señor es el que nos sostiene. Es el que nos ayuda. Es el que nos da gozo, el que nos da fuerza, el que nos lleva adelante. Amén, hermanos. Esto debe ser una bendición para ustedes. Esta enseñanza, porque es palabra de Dios, hermanos. El Señor probaba el corazón de su pueblo. Para conocerla, había que someterlo a prueba. Pero escuche bien, hermano. El que Dios ponga a prueba a sus hijos para ver qué hay en sus corazones, no es, repito, no es para que Dios sepa qué hay. Dios sabe qué hay en cualquier corazón, en todos los corazones. ¿Me explico? Dios es soberano, es omnisciente, Él conoce todo. Dios nos pasa por prueba, no para decir, ay, voy a pasar por prueba, Samuel, para ver qué hay en su corazón. No, Él sabe qué hay en mi corazón, Él sabe qué hay en su corazón, hermano, hermana, qué hay en su corazón, ¿no? Entonces, ¿para qué pasar a prueba? Reitero, no es para que Dios sepa qué hay. Él, con prueba o sin prueba, hermano, Él conoce todo. Amén. Él sabe qué hay en el corazón.
de todos. Él lo sabe todo. La prueba es para mostrarnos a nosotros qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en su corazón hoy? Usted me puede decir, a ver, pastor, un momento. ¿Usted piensa que yo no sé qué hay en mi corazón? Pues yo sé más qué hay en mi corazón que usted. Por supuesto, usted puede saber. Pero cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Usted puede decirme, yo sí sé qué hay en mi corazón, pastor. Aparentemente pudiera ser así. Pero sabe, David mismo, un hombre conforme al corazón de ¿quién? Dios. Conforme al corazón de Dios. Estoy hablando de David. No sabía que era capaz de ofender a Dios con adulterio, hermano. Un hombre como David, conforme al corazón de Dios, también no sabía que era capaz de convertirse en asesino. Cuidado. Cuidado de tener una seguridad de conocer, de decir que conocemos nuestro corazón. Hermanos, el corazón es engañoso más que ¿qué? ¿Quién? Así es. Cuidado, hermanos. El mismo Pedro, hermano, sintiéndose un valiente arrojado, él lo sabía, él sabía su carácter, hermano, lo estudiamos ahora en estas enseñanzas acerca de la crucifixión de Cristo. Pedro mismo, valiente arrojado en su carácter, él no sabía que en un momento de su vida mostraría tanta cobardía para negar al Señor Jesucristo. Otra vez, cuidado. Tengamos cuidado de confiar en lo que sabemos de nosotros mismos. Pero ¿sabe algo? Cuando el creyente es pasado por fuego, es cuando se da cuenta que hay cosas en su corazón que no sabía. A veces sale rencor en el tiempo de la prueba, pensando que ya había perdonado y no es verdad. A veces en el tiempo de la aflicción, de la prueba, sale amargura cuando pues negaba que no había amargura. En el tiempo de la prueba en ocasiones sale miedo pensando que él o ella no tenía miedo. Él pensando que él podía con todo lo que viniera porque era valiente. En el tiempo de la prueba a veces sale a relucir la falta de fe. O el Señor nos habla que la fe es débil. Y en casos extremos, la aflicción, por medio de ella, Dios muestra a la persona si es o no un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Y aquí hay algo muy importante para los hijos de Dios. La aflicción que Dios permite es para un bien, hermanos. Es para un bien. Deuteronomio 8:16, por favor. Aquí se está hablando al pueblo de Dios y le está recordando que no debe olvidar las bondades de Dios. ¿Amén? Nunca debemos olvidar las bondades y la ayuda de Dios, hermanos. Nunca lo olvides. Esta porción dice, Deuteronomio 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. ¿Y qué, hermano? Ahí está, mira, probándote para un propósito, para la postre, hacerte ¿qué? Bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bien. Usted puede dar gloria a Dios con la plena convicción de que el día que venga prueba a su vida es para un bien, hermano. Lléveselo aquí. Porque eso le va a ayudar a salir adelante. Afligiéndote y probándote para la postre, es decir, para el final, el propósito final, hacerte un
Bien. Para el mundo la aflicción es una calamidad. Para nosotros, si estamos en el orden de Dios y viene una aflicción que no sea por pecado, va a ser un tiempo de prueba en la voluntad soberana y perfecta de Dios para fortalecer nuestra fe. ¿Qué le parece? ¿Cree que usted llega a necesitar de esas pruebas? Bueno, si usted es hijo, aunque piense que no, ya lo leímos, son necesarias. Y espero que cuando pase por una prueba, hermano, le dé gloria a Dios. Y diga, Señor, me acuerdo de lo que nos hablaste. Aquí estoy, Padre, confiando en que tú eres soberano y que tú me ayudarás a soportar lo que venga. Amén, hermanos. Amén. Retomo el verso 1:7. Dice, para que, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada, mire, hay un propósito, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Es decir, hermanos, si nuestra fe pasa la prueba, resultará en alabanza, gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. No solamente la alabanza es música y canto, hermanos, para Dios. Gloria a Dios que lo hacemos. Es para Él como lo cantábamos. Pero también le alabamos cuando obedecemos. También alabamos y honramos a Dios y le gloriamos y le alabamos y le honramos cuando pasamos la prueba. Para Él es hallada nuestra fe como alabanza a Dios. Hijo, estás sufriendo. Hija, estás pasando una prueba muy difícil. Sostente en mí. Glorifícame a través de tu fe. Esto es, hermanos, el que pasa la prueba y va a glorificar y va a dar gloria y alabanza y honra a Dios, a quien le amamos, a quien le conocemos, a quien confiamos, hermanos, sin haberle visto. Sin haber visto al Señor. Y ahora vienen, hermanos, 3 manifestaciones importantes. Vamos al verso 8. A través de esa fe, estamos hablando de la fe, que nuestra fe será probada y de estar firmes en la prueba, hermanos. 1 Pedro 1:8. ¿Estamos ahí todos? Dice, a quien amáis sin haberle ¿qué? Visto, hermanos, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿os qué? Otra vez, ¿os qué? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vean nada más, hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos tener gozo, aún en la prueba, aún sin haber visto al Señor. Eso es fe. Eso es fe. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Escuche, que la fe genuina nos va a llevar a amar a Cristo sin haberle visto. Que la fe genuina nos va a llevar a creer en Cristo como lo leímos sin haberle visto. Que la fe genuina nos lleva a tener gozo en Cristo sin haberle visto. Esa es fe. Esa es verdadera fe. Pedro da a entender, hermano, que ha visto al Señor y que los lectores de su epístola no han tenido ese privilegio como lo tuvo él. Sin embargo, a causa de haber sido expuestos al Evangelio, a su bendita palabra y creer, hermanos, como resultado de esa exposición, él dice que ellos pueden amar a Jesús y creer en él sin haberle visto. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Que no hemos visto a Dios, pero sabemos que vive, sabemos que Dios reina, que le cantamos a ese Dios vivo y verdadero, que un día vendrá por su iglesia y que un día estaremos todos juntos, hermanos, para siempre con Él. Si usted tiene fe, y si usted ha entregado su vida por completo a Cristo. Segunda a los Corintios 5:7. Vamos rápidamente ahí, hermanos.
Segunda a los Corintios, capítulo 5, 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y dice un capítulo anterior, segunda a los Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, hermano, son eternas. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que trae gozo a nuestra vida. Porque nuestra mirada no está puesta en las cosas terrenales, sino en las celestiales. En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí tenemos fuerza, hermano. Ahí tenemos aliento en el tiempo de Cristo. Hoy las personas, para creer, quieren ver, ¿no es cierto? Por eso hay tanta incredulidad, porque quieren ver, quieren sentir, quieren tocar. Es inevitable recordar a un personaje que estudiamos en estas semanas. ¿Quién fue? Tomás. Vamos a ir rápido, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24 y 25. La incredulidad de Tomás. Juan 20, 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, ¿qué dijo él? No creeré. Él está diciendo, si no meto mi dedo en donde estuvo el clavo, si no meto mi palma en donde fue la llaga con una lanza, yo no voy a creer. Mucha gente hoy es así, si no ven, quieren milagros, quieren lluvia de no sé qué tantas cosas, hermano. Siendo que en la bendita palabra de Dios está en la propia presencia de Dios, porque Él se revela ahí, para que le conozcamos. Y 8 días pasaron, ¿verdad? Después, y estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Qué escena, hermanos? Imagínense. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, hermanos, entendió, él respondió y dijo lo que tenía que responder. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. Si usted ha creído y si yo he creído, hermano, somos bienaventurados, somos benditos por la gracia de Dios. Los verdaderos creyentes aman a Jesús y depositan en Él su confianza, aunque no puedan verle. Amén, hermanos. Aunque no puedan verle, aunque no cumpla sus deseos, aunque no les dé todo lo que piden, Jesús es Dios y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Retomo 1 de Pedro 1:8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, es decir, tener fe, confiar en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, por ello la fe o confianza bíblica no es en algo que hacemos, sino la fe bíblica es en quién es Dios, es en quién confiamos. No es algo que hagamos, sino se refiere en quién confiamos. La cuestión es el carácter fidedigno de Dios. Eso es lo que tiene nuestra fe sostenida, hermano. No en nuestro esfuerzo, no en nuestro entendimiento, sino una fe genuina en quién es Dios.
Por eso dice, os alegráis, hermano. Os alegráis con gozo inefable. El incrédulo allá afuera, hermano, va a tener gozo cuando tenga dinero, cuando las cosas marchen bien. El verdadero creyente tendrá gozo cuando haya dinero y cuando haya dinero. Cuando las cosas marchen bien y cuando no marchen bien. Y tendrá gozo en todo tiempo, aunque duela. ¿Sabe por qué? Porque ama a Dios. Porque conoce a Dios. Porque sabe que Él le ha sostenido, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él ha prometido que no permitirá venir una prueba que no podamos soportar. Y así es porque Él lo ha dicho. Por eso hay alegría, hermano. Y dice ahí que es inefable. ¿Sabe qué significa esto? Una alegría inexplicable. A pesar del tiempo difícil que podamos estar atravesando. Una alegría, hermanos, y una paz que el mundo no entiende. Cuando nosotros nos vemos en la aflicción. ¿Le han preguntado en su trabajo? Cuando saben que está pasando por una situación difícil y lo ven, llega un tiempo que sí llega la tristeza. No estoy diciendo que somos talleros, no es así. Sí puede haber cierto momento de aflicción, pero ¿quién nos levanta, hermano? Venimos a la oración y recordamos su palabra, y recordamos sus promesas, y recordamos su bendición, y recordamos su salvación, y recordamos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fuerza. Y las cosas cambian en nuestra mente y en nuestro corazón. Aunque a nuestro alrededor la cosa esté tremenda. Por eso hay gozo, por eso tenemos y debemos, y nace del corazón del Hijo de Dios, darle gloria, honra y alabanza a Dios, hermanos. Por eso es alegría inefable, inexplicable, no hay palabras, hermano. Una alegría inefable y gloriosa. Romanos 5, 3 y 4, por favor. Pablo, el apóstol Pablo, Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Estamos hablando de gloriarnos, ¿no, hermano? También nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Escuchen otra versión, por favor, con atención, porque si no le queda muy claro, hermano, los creyentes debemos dar gracias a Dios por el tiempo de prueba. Pablo conoce a Dios. Usted conoce a Dios, tenga presente esto. También nos alegramos, dice esta versión, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Cuánto está la gloria de Dios? Es para nuestro entrenamiento. Si usted no está pasando hoy por prueba y ha pasado, el Señor le ha fortalecido. Aquí está. ¿Pensaba usted que se moría de la aflicción, de la situación difícil que enfrentó? Aquí está. El Señor lo sostuvo. Usted es prueba fidedigna de la veracidad de Dios y de su palabra. Amén. Amén. Mire, hermano, aún en medio de este mundo caído por el pecado, lleno de aflicciones, si usted es creyente, seguramente ha experimentado en ocasiones este gozo inexplicable, ¿no es cierto? Seguramente. Un gozo de estar en Cristo, hermano. Un gozo de tenerlo como Salvador. De saber que estamos seguros en Él, hermano. De saber que Él es nuestra roca, que Él es nuestro refugio, nuestra ayuda. De saber que Él es nuestro abogado, nuestro pastor, y que Él es el que intercede ante el Padre por nosotros todo el tiempo. Eso que le acabo de mencionar sería suficiente para que usted pudiera dar gloria a Dios, hermano. 3 aspectos importantes acerca de una fe genuina: la necesidad de ser probados, el propósito de ser probados, y la última, hay una finalidad
de ser probados en nuestra fe. Verso 9, hermanos. Primera de Pedro 1:9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. ¿Qué está diciendo aquí? Obteniendo como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Es como si el apóstol Pedro dijera, la recompensa por confiar en el Señor será la salvación de sus almas. Oiga, pero pastor, ya soy salvo, ya entregué mi vida al Señor. Pero la salvación a la cual se refiere aquí el apóstol Pedro no es la que ya tenemos, sino la que será por completo y plena cuando estemos con el Señor, viviendo con Él para siempre. Ahí será plena, hermano. ¿Por qué? Porque aún no es plena porque estamos todavía en un mundo lleno de pecado, en un cuerpo que se inclina al mal, no ha sido glorificado, y nuestra salvación plena, hermano, y gloriosa será cuando estemos con el Señor. Por eso dice que es la salvación de nuestras almas. Esto implica que nuestra salvación no solo es una realidad presente, sino también, hermano, una consumación futura. Una consumación futura. Ya hay una salvación que tenemos hoy en el pecado. Del pecado, no sé, hemos sido salvados del pecado, hermano, y de la culpa del pecado. Ahora tenemos ya una salvación de la condenación. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido salvos de la ira, de la ignorancia, hermanos, de la angustia, de la confusión, de la desesperanza y del dominio. Hemos sido salvos del dominio que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Eso ya ahora, pero también tenemos una salvación que se refiere en este aspecto al futuro, que es nuestra glorificación, hermanos. Y es una acción futura. Algún día los creyentes veremos a Jesús tal como Él es y seremos transformados en su imagen, hermano. Primera de Juan 3:2. Vamos a ir rápidamente, por favor. Primera de Juan 3:2. Y dice así el apóstol Pablo: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos esperan ese momento, hermanos? ¿Cuántos esperamos ese momento glorioso de poder estar cara a cara con el Señor? Estaremos postrados con toda certeza, aquí, Señor, hermanos, delante de la presencia de Dios. Por ello, nuestra salvación debe producir gozo, hermanos. Debe producir gozo nuestra salvación. Si ustedes tienen una fe genuina, en verdad debe de haber un gozo por razones, hermano, inmensas, por conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dado una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Aquellas cosas viejas pasadas quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. La Escritura enseña que en principio la salvación ya nos pertenece y que tendremos posesión total de ella cuando estemos para siempre con Cristo. Concluimos, hermano, y surge una pregunta: ¿cómo usted y cómo yo hemos reaccionado a las diferentes pruebas que han venido a nuestra vida? ¿Hemos pasado esas pruebas? ¿Cómo las hemos enfrentado, hermano? Tal vez pruebas muy difíciles, tal vez pruebas muy fuertes en el trabajo, luchas, batallas fuertes, hermano, que a veces tan fuertes que las personas pueden llegar a pensar en abandonar el trabajo, cargas insoportables, ¿sabes?
Tal vez pruebas tan difíciles con los hijos, con la familia, ¿no es cierto? Que nos duelen, que llegan a doler, pero que nos llevan a clamar a Dios, hermano. Pruebas tan difíciles como cuando pasamos enfermedad, hermano. ¿Cómo hemos enfrentado esas pruebas? ¿En verdad con una fe genuina, una fe firme en Cristo, hermanos? ¿No hemos pasado esas pruebas con queja, con ira, con resentimiento, con falta de fe o poca fe, con duda acerca de Dios? ¿O aún tal vez con reclamos hacia Dios? El tiempo de prueba en la vida del creyente muestra verdaderamente en dónde está puesta su confianza. Si está en nuestras capacidades, si nuestra fe está en nuestra pensión, en un seguro de vida, en cuentas bancarias o en nuestras relaciones, o si en verdad nuestra fe está en Dios que ha prometido preservarnos hasta que un día estemos con Él para siempre. ¿Cuál fe tiene usted? ¿Cuál fe es la que hoy sabe Dios que tiene usted? Nuestra fe, hermanos, necesariamente tiene que ser fortalecida, examinada, pero también va a ser probada tarde o temprano. Nuestra fe necesita ser como al oro, ser refinada, limpiada, pasada por fuego, por aflicción, para tener una fe limpia, una fe fortalecida, que nos lleve no solo a perseverar en medio de la aflicción, sino también en tener gozo aún en medio de la prueba. Amén, hermanos. Amén. Mire, Pablo y Silas, hay muchos ejemplos, pero tenemos en ellos un ejemplo muy grande. Cuando ellos habían sido latigados, lacerados, encarcelados, y aún así cantaban himnos a Dios. Himnos de alabanza a Dios en medio de la cárcel, en medio de la angustia, en medio de los golpes. ¿Qué tenían estos hombres? Que tenían al Espíritu Santo en ellos, y además ellos conocían a Dios. Ellos conocían a Dios, hermanos. Porque esa fue hallada en alabanza, esa fe de estos hombres fue hallada en alabanza, gloria y honra al Señor Jesucristo, quien los liberó. No olviden, hermanos, que al que es creyente, al que ama a Dios, todas las cosas, hermanos, cooperan para bien en su vida. Algo seguro. Nuestro caminar en esta vida, hermanos, habremos de enfrentar diferentes clases de pruebas. Suficientes para constatar nuestra fidelidad a Dios, sin duda para afirmarla. Pero no debe de olvidar, hermanos, que es Dios en su fidelidad quien sostiene al que ha puesto su plena confianza en Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, Dios. Padre, cuánta verdad hay en tu palabra, Señor, cuánta advertencia también para nuestro bien. Cuánto consejo, Señor, para nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que nos advierte, que nos avisa, Señor, que nos prepara, Señor, para tiempos complicados. Tiempos difíciles que podrán llegar a causar incluso sufrimiento, pero gracias por recordarnos que son momentáneos, Señor. Señor, ayúdanos a entender, incluso a aceptar que las pruebas que tú permites traen a nuestra vida fortaleza, traen a nuestra vida madurez,
Trae a nuestra vida limpieza de nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ver como hijos tuyos que en cada prueba y aflicción hay algo bueno, Señor, que deseas para nosotros. Señor, que podamos entender como lo entendió Pedro, que después de haber padecido un poco de tiempo, tú nos perfeccionas, nos afirmas, nos estableces y nos fortaleces en ti, Señor. Padre, que nuestra fe sea hallada en gloria y honra cuando tú vengas. Señor, te pedimos que si hubiese alguien aquí que no tiene esta fe, Señor, porque no te conoce, te rogamos que obres para salvación en esas vidas, Señor. Que las traigas a tus pies por la obra de tu Espíritu para tu gloria, Señor. Para que podamos decir siempre, Señor, y tener presente que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, Señor, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando vengas en gloria, Señor. El tiempo de gloria, Señor, nos espera cuando estemos contigo para siempre. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, de Pedro, de los apóstoles, que podamos estar seguros, Señor, como tu iglesia, que el sufrimiento nos lleva a formar el carácter de tu Hijo en nosotros.